¡Órale! ¡Chamacos gandallas! ¿Quieren que les cuente un cuento? Les voy a dar otra oportunidad, puñales. ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Me vale! ¿Qué es un artículo periodístico? Un artículo periodístico es un escrito firmado que revela la posición del autor sobre un tema específico, generalmente de actualidad o de un suceso. Pero, ¿cuáles son las características de un artículo periodístico? Emisor, mensaje, estructura, opinión, intención del discurso y aspectos lingüísticos. Características de un artículo periodístico. Emisor. Un emisor especializado ajeno al periódico. Su opinión no tiene que coincidir necesariamente con la opinión del grupo editorial. El artículo ha sido y es un valioso vehículo de expresión muy utilizado por los pensadores, políticos, sociólogos y autores literarios de todos los tiempos. Por tanto, predomina la subjetividad al contraer el pensamiento u opinión particular de una persona. Mensaje. La amplitud temática es inmensa. Se puede confundir con un texto humanístico, científico, jurídico, literario, etc. Estructura. Totalmente libre, a voluntad del articulista. Solo en algunos medios ocupa un lugar destacado y preferente con la tercera de ABC. En otros casos aparece siempre en la sección de opinión. Pueden aparecer todas las variedades discursivas, narración, descripción, exposición, argumentación, etc. Intención del discurso. Dar a conocer la opinión del autor sobre un determinado tema. En muchas ocasiones responde a una finalidad didáctica, hasta el punto de convertirse en verdaderos ensayos. Muchos autores forman un libro de ensayos con la recopilación de artículos publicados en prensa. Uno de los éxitos de eventos más recientes así lo demuestra. El dardo en la palabra, de Fernando Lázaro Carretera. Aspectos lingüísticos. Como se señalaba antes, lo peculiar del artículo es la combinación de un estilo divulgativo, propio de lo periodístico, con las diferentes tipologías textuales, especialmente en lo literario. El artículo es un texto que presenta la postura personal de un periodista, de un analista o de un pensador, frente a un determinado acontecimiento o un problema o asunto actual o de interés general. Mediante estos textos se pretende muchas veces influir en la opinión. Para lograrlo, el escritor emplea argumentos o razones que seducen al lector, acercándolo a su postura, persuadiéndolo a un tema o hecho. En el artículo, generalmente se parte del planteamiento de un problema o situación problemática, o sea, de opiniones encontradas u opuestas. Quien escribe un artículo no solo analiza los hechos, sino que al interpretarlos y dar su opinión, argumenta a favor o en contra de ellos. Todos estos factores hacen del artículo un texto argumentativo. Por extensión, también se llama articulistas a quienes escriben en revistas científicas de otro tipo, defendiendo sus enfoques o posturas personales. Asimismo, las enciclopedias también cuentan con articulistas que usan su conocimiento para abarcar todo el significado de una palabra o un concepto, como son los artículos enciclopédicos o apartados universales para una enciclopedia, siguiendo para ello un determinado estilo enciclopédico. Artículo de opinión. Es aquel artículo que tiene una extensión comercial y una extensión libre. La extensión se refiere a la cantidad de cuartillas que puedes poner en él. Como particularidad tiene voz activa y no pasiva, y no activa como el artículo científico. Siempre se refiere de manera personal y bibliografiada a las primeras cuartillas para después pasar a la generalización del problema. Tiene claro cuál es el problema central, aunque no se ocupa especialmente de ello como artículo técnico. Hace el final con una opinión propia y otra con una opinión bibliografiada de otros autores. En sus conclusiones, puede usar la narrativa o bien puede usar algún recurso literario de otra especie. El
artículo periodístico es un género fundamental del periodismo, que tiene como propósito dar a conocer los hechos de interés colectivo, ya sea social o también político. Es un texto que expresa la opinión que redacta el mismo público al cual es dirigido, con la finalidad de encontrar en el lector la formación de opinión y conocimiento del tema. El habla de un artículo periodístico es sencillo, puesto que no necesita que se explique a profundidad, sino que se exponga desde un punto de vista hacia los demás con fines de buscar su opinión sobre el tema. No necesita de un vocabulario especializado ni preciso, sino algo que sea muy cotidiano y evidente, con sentido y que abra y aclare las dudas del lector. Tampoco requiere de tener un nivel de argumentación largo, sino algo que abra las puertas de la imaginación de los lectores a seguir buscando información.